Un hombre poderoso puede comprar el mundo entero, pero la verdad siempre tiene un precio que no puede pagar. Engañado y cegado por el orgullo, Ricardo Ferrer destruyó a la única mujer que lo amó, expulsándola sin nada. Lo que no sabía era que ella se llevaba consigo el único legado que realmente importaba, una vida secreta que crecía dentro de ella. Años después, el destino los obliga a reencontrarse de la manera más cruel posible. Ahora, el hombre que la humilló debe rogar por un perdón que su dinero no puede comprar, porque la vida de su hijo depende de ello. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La noche olía a éxito, a champán caro y al perfume de jazmín que Verónica usaba, una fragancia que se había convertido para Ricardo Ferrer en el aroma de su hogar, de su santuario. Desde la terraza de su ático, con vistas a una ciudad que parecía una galaxia a sus pies, él la sostenía por la cintura, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo a través de la fina seda de su vestido. El mundo de los negocios era una jungla de depredadores, un campo de batalla donde cada día luchaba por mantener su imperio, pero aquí, en sus brazos, Ricardo no era el titán de las finanzas. Era simplemente un hombre enamorado. ¿En qué piensas, mi amor?, susurró Verónica, su voz una caricia suave contra el ruido lejano de la ciudad. Ricardo sonrió, besando la curva de su cuello, inhalando profundamente su aroma. Pensaba en lo afortunado que soy, respondió, su voz grave vibrando contra la piel de ella. Tengo el mundo a mis pies, pero todo se vuelve insignificante si no te tengo a ti para compartirlo. Verónica se giró en sus brazos, sus ojos oscuros brillando con una devoción que parecía capaz de calmar cualquier tormenta. Y siempre me tendrás, Ricardo. Siempre. Él la miró, detallando cada rasgo de su rostro, la mujer que había derribado todas sus defensas. ¿Me lo prometes?, preguntó él, con una vulnerabilidad que nadie más en el mundo conocía. Te lo prometo, dijo ella, y lo besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de promesas y de una pasión que ardía intensamente entre ellos. A veces siento que no te merezco, que eres demasiado buena para este mundo retorcido en el que vivo, confesó él contra sus labios. Pues acostúmbrate, señor Ferrer, bromeó ella, mordisqueando suavemente su labio inferior. Porque planeo ser indecentemente buena contigo por el resto de nuestras vidas. De hecho, tengo algunas ideas muy indecentes para esta misma noche. Ricardo rió, un sonido profundo y genuino que rara vez se escuchaba fuera de esas cuatro paredes. La levantó en brazos sin esfuerzo, y ella enroscó las piernas alrededor de su cintura, riendo con alegría. Me gustan tus ideas, señora Ferrer. Me gustan mucho. Mientras la llevaba hacia su dormitorio, ninguno de los dos podía imaginar que ese santuario estaba a punto de ser profanado. Que las promesas se convertirían en cenizas y que el amor que sentían se transformaría en el arma más afilada para destruirse mutuamente. La primera grieta en su paraíso apareció una semana después, disfrazada de lealtad familiar. Esteban, el primo de Ricardo, llegó a su oficina con el rostro compungido y una carpeta de Manila en las manos. Esteban era el director financiero de Ferrer Industries, un hombre astuto y calculador que siempre había vivido a la sombra del éxito de Ricardo, una sombra que secretamente resentía. Ricardo, primo, no sabes cuánto lamento tener que ser yo quien te muestre esto, dijo, su voz era un murmullo de falsa preocupación. Ricardo levantó la vista de sus informes, frunciendo el ceño ante la expresión de Esteban. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema con las cuentas? Esteban negó con la cabeza, colocando la carpeta sobre el imponente escritorio de caoba. Ojalá fuera solo eso. Esto es sobre Verónica. El nombre de su esposa en ese tono fúnebre hizo que una extraña sensación de frío recorriera la espalda de Ricardo. Abrió la carpeta. Dentro había una serie de fotografías. En ellas, Verónica aparecía riendo con un hombre desconocido en la terraza de una cafetería. Eran imágenes inocentes, pero tomadas desde ángulos específicos, con el hombre inclinado hacia ella de una manera que podía interpretarse como íntima. Es un instructor de arte.
Se han estado viendo 2 veces por semana durante el último mes, explicó Esteban, eligiendo sus palabras con precisión. Al principio no le di importancia, pero, luego encontré esto. Sacó otro sobre de la carpeta. Contenía copias de extractos bancarios de una cuenta que Ricardo no reconocía, una cuenta a nombre de Verónica, con transferencias regulares y sustanciales a otra cuenta perteneciente al mismo hombre de las fotos. La sangre de Ricardo se heló. Su mente, entrenada para detectar traiciones en los negocios, comenzó a conectar los puntos de la manera más dolorosa. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Tengo mis fuentes. Un investigador privado. Estaba preocupado, Ricardo. Desde que se casó contigo, su estilo de vida ha cambiado, pero, estas sumas de dinero son enormes. Y salen de una cuenta que abrió justo después de la boda. La lógica de Ricardo, su mayor activo, se convirtió en su peor enemigo. El mundo de los negocios le había enseñado una lección fundamental: todo el mundo tiene un precio. Había conocido a Verónica cuando ella era una simple curadora de arte en una pequeña galería. Se había enamorado de su sencillez, de su aparente desinterés por su fortuna. ¿Había sido todo una farsa? ¿Una actuación magistral? La duda, una vez plantada, era una mala hierba venenosa que crecía rápidamente, ahogando cualquier pensamiento racional. Quizás haya una explicación lógica, dijo Ricardo, más para convencerse a sí mismo que a Esteban. Claro, claro que la hay, asintió Esteban con demasiada rapidez. Por eso he dudado en mostrártelo. Pero, primo, eres como un hermano para mí. No podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien podría estar aprovechándose de ti. Esa noche, Ricardo llegó a casa con una tormenta gestándose en su interior. Verónica lo recibió con su habitual sonrisa radiante y un beso, pero él se sintió rígido, distante. Amor, ¿estás bien? Pareces tenso, preguntó ella, acariciando su mejilla. Él apartó la cara sutilmente. Solo un día largo en la oficina. Durante la cena, ella le habló con entusiasmo sobre una nueva exposición que estaba organizando, sobre sus sueños de abrir su propia galería algún día. Pero Ricardo ya no oía sus palabras, las filtraba a través del veneno de la sospecha. ¿Quería una galería para lavar el dinero que le estaba sacando? Cada sonrisa, cada gesto de cariño, ahora parecía calculado, falso. El golpe final llegó 2 días después. Esteban entró de nuevo en su oficina, esta vez con el rostro pálido. No quería creerlo, Ricardo. Te juro que no, dijo, entregándole un teléfono. En la pantalla, un video. Era de baja calidad, grabado desde lejos, pero se veía claramente a Verónica entrando en un edificio de apartamentos, el mismo donde, según la investigación de Esteban, vivía el instructor de arte. Permaneció dentro durante más de 2 horas. La rabia de Ricardo fue una explosión volcánica. La traición era absoluta, innegable. La mujer en la que había confiado, a la que le había entregado su corazón, era una mentirosa, una adúltera, una vulgar cazafortunas. Todo el amor que sentía se transmutó en un odio gélido y cortante. Esa noche no hubo preguntas. No hubo oportunidad para explicaciones. Cuando Verónica entró en el apartamento, lo encontró esperándola en la sala de estar, de pie en la penumbra, con una copa de whisky en la mano. La atmósfera estaba tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. ¿Ricardo? ¿Qué pasa? Me has asustado, dijo ella, dejando su bolso. Él se giró lentamente, y la mirada en sus ojos la hizo retroceder un paso. Eran los ojos de un extraño, fríos, despiadados. ¿Cuánto?, preguntó, su voz era un susurro letal. Verónica parpadeó, confundida. ¿Cuánto qué, mi amor? Él se rió, un sonido amargo y desprovisto de alegría. No me llames así. Dime, ¿cuál era tu precio? ¿Cuánto valía tu actuación? ¿Los besos, las sonrisas, los «te amo»? Debo admitir que fue una interpretación digna de un premio. Casi me lo creo. El color desapareció del rostro de Verónica mientras las piezas comenzaban a encajar. Su confusión, su miedo. No, no sé de qué estás hablando.
Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su presencia era una amenaza física. Claro que lo sabes. Mientras yo trabajaba para darnos esta vida, tú te revolcabas con un mediocre profesor de arte. No solo eso, sino que además le pagabas con mi dinero. Arrojó una pila de fotos y los extractos bancarios sobre la mesa de centro. Verónica miró los papeles, su mente girando, incapaz de procesar la acusación. Vio las fotos, su propia cara, la cuenta bancaria. Ricardo, esto es un error. Te lo juro. Puedo explicarlo. El hombre de las fotos es Daniel, el hermano de mi mejor amiga, Clara. Está pasando por un momento muy difícil, su esposa murió y él quedó a cargo de su hija pequeña. El dinero era para el tratamiento de la niña, tiene una enfermedad grave. Y el edificio, fui a visitar a Clara, vive allí. Sus palabras salieron a borbotones, una súplica desesperada por la verdad. Pero Ricardo ya no escuchaba. Su dolor y su orgullo herido habían construido un muro impenetrable. Basta de mentiras, rugió, su voz haciendo eco en el silencioso apartamento. Eres exactamente lo que todos advertían que serías. Una mujerzuela interesada que vio en mí un boleto dorado. Pues se acabó el viaje, Verónica. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Por favor, Ricardo, mírame. Soy yo. Tu Verónica. Te amo. ¿Cómo puedes creer esto? La mujer a la que amaba nunca existió, dijo él, su voz ahora desprovista de toda emoción, lo que era aún más aterrador. Solo veo a una prostituta muy cara. Y he terminado de pagar por tus servicios. Cada palabra era una puñalada. Verónica sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una náusea repentina la invadió, un mareo que no tenía nada que ver con el shock emocional. Llevaba varios días sintiéndose extraña, con un cansancio inusual. Había comprado una prueba de embarazo esa misma tarde, con la intención de darle a Ricardo la sorpresa más maravillosa de sus vidas. La pequeña caja todavía estaba en su bolso. Quería decírselo, gritarle que estaba equivocado, que iban a tener un hijo, su hijo. Pero al ver la máscara de odio en su rostro, las palabras murieron en su garganta. Se dio cuenta de que no le creería. Pensaría que era otra mentira, una treta desesperada para atraparlo. El desprecio en sus ojos le dijo que cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana, continuó Ricardo, su tono era el de un director ejecutivo cerrando un mal negocio. Firmarás los papeles del divorcio. Habrá un acuerdo de confidencialidad. No recibirás ni un céntimo más de lo que la ley exige estrictamente. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la clase de persona que eres. Cuando termine contigo, no tendrás a dónde ir. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, sin mirarla una vez más. Verónica se quedó allí, inmóvil, temblando, con una mano instintivamente sobre su vientre. El hombre que había prometido protegerla, el hombre que era su mundo, acababa de sentenciarla, de expulsarla de su vida de la manera más cruel imaginable. Y mientras la puerta se cerraba con un golpe seco y definitivo, ella se dio cuenta de que no estaba sola en su desgracia. Llevaba consigo el secreto más preciado, el único vínculo viviente de un amor que ahora estaba muerto. Llevaba en su vientre al heredero de la dinastía Ferrer, y su padre acababa de repudiarlos a ambos. La caída fue tan rápida como brutal. El poder de Ricardo Ferrer no se limitaba a las salas de juntas, se extendía a los medios de comunicación, a los círculos sociales que antes adoraban a Verónica. De la noche a la mañana, ella pasó de ser la envidiada señora Ferrer a una paria, una adúltera y cazafortunas de la que se hablaba en susurros venenosos en los clubes más exclusivos. Los amigos que antes la llenaban de halagos ahora cruzaban la calle para evitarla. Las llamadas dejaron de llegar. Las puertas se cerraron. Ricardo orquestó una campaña de desprestigio tan meticulosa y despiadada que no dejó lugar a dudas sobre la culpabilidad de ella. Historias anónimas se filtraron a la prensa, hablando de su comportamiento errático y sus gastos extravagantes. Las fotos con el hermano de Clara se publicaron en todas las revistas de chismes, presentadas como prueba irrefutable de su infidelidad.
El divorcio fue un trámite humillante. El ejército de abogados de Ricardo la aplastó. Tal como había prometido, se aseguró de que se fuera con lo puesto y una suma de dinero tan insignificante que era un insulto en sí misma. La despojó de su hogar, de sus joyas, de su dignidad. Su objetivo era claro: borrarla, pulverizarla hasta que no quedara nada. La única persona que permaneció a su lado fue Clara, su amiga del alma, quien observaba con impotencia y furia cómo el hombre que Verónica amaba la destruía públicamente. «Es un monstruo, Vero», le dijo Clara, mientras la ayudaba a empacar las pocas pertenencias que le permitieron llevarse del ático en una caja de cartón. «No puedo creer que te esté haciendo esto». «¿Y Daniel?». «Está destrozado, se siente culpable por todo esto». Verónica, pálida y con ojeras que delataban noches de insomnio y llanto, negó con la cabeza, una mano siempre protectora sobre su vientre apenas incipiente. «No es culpa de Daniel. Es culpa de Ricardo. Su orgullo es más grande que su amor. Creyó en mentiras antes que en mí». Esa noche, en el pequeño apartamento de Clara, Verónica se hizo la prueba de embarazo. Las 2 líneas azules que aparecieron en la pequeña ventana confirmaron lo que su corazón ya sabía. Iba a tener un bebé. Un hijo de Ricardo. Una oleada de emociones contradictorias la recorrió, un amor feroz y protector por la pequeña vida que crecía en su interior, y un profundo dolor por el padre que nunca lo conocería, que nunca lo amaría. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara suavemente, viendo las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de su amiga. Verónica se secó las lágrimas con determinación. «Voy a tener a este bebé. Y lo voy a criar lejos de él, lejos de este mundo tóxico. Mi hijo no crecerá con un padre que fue capaz de tratar a su madre con tanta crueldad. No sabrá quién es Ricardo Ferrer. Para él, su padre será un recuerdo, no una herida abierta». Fue una decisión tomada desde el fondo de su alma rota. Con la ayuda de Clara, Verónica desapareció. Se mudó a una ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia, un lugar tranquilo donde nadie conocía su apellido de casada ni la historia escandalosa que la acompañaba. Volvió a usar su apellido de soltera, Ramos. Alquiló un pequeño apartamento cerca del mar, consiguió un trabajo modesto en una biblioteca local y comenzó a construir una nueva vida desde las cenizas de la anterior. Los primeros meses fueron los más duros. La soledad era una compañera constante, y el dolor de la traición era una herida que supuraba por las noches. A menudo se despertaba de pesadillas en las que veía el rostro de Ricardo lleno de odio. Pero cada vez que sentía las primeras pataditas de su bebé, encontraba la fuerza para seguir adelante. Su hijo se convirtió en su razón de ser, en su ancla en medio de la tormenta. Le hablaba, le cantaba, le prometía un mundo lleno de amor y seguridad, un mundo donde la maldad de su padre no podría alcanzarlos. 9 meses después, en un hospital pequeño y modesto, dio a luz a un niño hermoso y sano, con los mismos ojos grises e intensos de Ricardo. Lo llamó Mateo. Sostenerlo en sus brazos por primera vez fue como si todas las piezas rotas de su corazón comenzaran a unirse de una manera nueva. Ya no era Verónica, la esposa repudiada del magnate. Era Verónica Ramos, la madre de Mateo. Y eso era todo lo que importaba. Pasaron 5 años. 5 años en los que Verónica construyó un mundo pequeño pero feliz para ella y su hijo. Vivían con sencillez, pero no les faltaba nada importante. Su hogar estaba lleno de risas, de libros, de dibujos pegados en la nevera y del olor a galletas recién horneadas. Mateo era un niño brillante, curioso y lleno de vida. Tenía la inteligencia aguda de su padre, pero la bondad y la compasión de su madre. Era el sol de Verónica, su orgullo y su alegría. Ella nunca le había hablado de Ricardo. Cuando Mateo preguntaba por su papá, Verónica le contaba historias de un hombre bueno que se había convertido en una estrella en el cielo para cuidarlos desde lejos. Era una mentira piadosa, una forma de protegerlo de una verdad demasiado dolorosa. Mientras tanto, en su rascacielos de cristal y acero, Ricardo Ferrer se había vuelto más rico, más poderoso y más solitario que nunca. El divorcio le había dejado una cicatriz invisible. Se sumergió en el trabajo, convirtiendo su empresa en un conglomerado global.
Salía con una sucesión de mujeres hermosas y superficiales, pero ninguna lograba traspasar el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. A veces, en la quietud de la noche, el recuerdo de Verónica lo asaltaba. Recordaba su risa, el calor de su piel, la forma en que lo miraba. Pero rápidamente aplastaba esos pensamientos con el recuerdo de su traición. Se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, que había extirpado un cáncer de su vida. Su primo Esteban se había vuelto su mano derecha, su hombre de confianza, siempre a su lado para celebrar sus victorias, sin saber que cada una de ellas se sentía vacía. La vida de Verónica, por otro lado, estaba llena de significado. Cada logro de Mateo, desde su primera palabra hasta su primer día de escuela, era un tesoro para ella. Había aprendido a ser madre y padre, a arreglar juguetes rotos, a curar rodillas raspadas y a responder preguntas interminables sobre por qué el cielo es azul. Se sentía completa, feliz. Había logrado construir su propio pequeño imperio, uno que no se medía en acciones y dividendos, sino en abrazos y besos de buenas noches. Pero el destino, a menudo cruel y caprichoso, tenía otros planes. La perfecta burbuja que había creado para su hijo estaba a punto de estallar. Todo comenzó con un cansancio que no se iba, con moratones que aparecían en las piernas de Mateo sin razón aparente. Al principio, Verónica pensó que eran cosas de niños, el resultado de jugar con demasiada energía en el parque. Pero cuando Mateo empezó a tener fiebres persistentes y una palidez preocupante, una alarma fría sonó en su interior. Lo llevó al pediatra, quien, tras un primer examen, frunció el ceño y ordenó análisis de sangre urgentes. La espera de los resultados fue una tortura. Verónica intentaba mantener la calma frente a Mateo, leyéndole cuentos con una voz que temblaba ligeramente, pero por dentro el miedo la estaba devorando. 2 días después, el teléfono sonó. Era el consultorio del doctor. Señora Ramos, ¿puede venir a mi oficina esta tarde? Necesitamos hablar de los resultados de Mateo. La formalidad de su tono le heló la sangre. En el consultorio del doctor, el mundo de Verónica se hizo añicos por segunda vez en su vida. Las palabras del médico flotaban en el aire, frías y clínicas, pero cada una era un golpe demoledor. Leucemia, un tipo agresivo, necesita tratamiento inmediato, quimioterapia. Verónica escuchaba, pero no podía procesarlo. Su pequeño, su niño lleno de vida, estaba gravemente enfermo. Su sol se estaba apagando. ¿Se va a curar?, fue lo único que pudo preguntar, su voz era un hilo frágil. El doctor la miró con compasión. La quimioterapia es el primer paso. Pero en casos como el de Mateo, la mejor oportunidad de una cura a largo plazo es un trasplante de médula ósea. Necesitamos encontrar un donante compatible. Comenzaron la búsqueda de inmediato. Probaron con Verónica, pero, para su desesperación, solo era compatible a medias, lo que conllevaba mayores riesgos de rechazo. Buscaron en el Registro Nacional de Donantes, pero no apareció ninguna coincidencia perfecta. Las semanas se convirtieron en un mes, y la salud de Mateo, a pesar de las agotadoras sesiones de quimioterapia, comenzaba a deteriorarse. Verónica pasaba los días y las noches en el hospital, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, cantándole en voz baja mientras los medicamentos goteaban en sus venas. Veía cómo su energía se desvanecía, cómo su risa se volvía cada vez más rara. La impotencia era un veneno que la consumía. Una tarde, el hematólogo que llevaba el caso de Mateo, un hombre amable y directo llamado Dr. Salas, se sentó con ella. Verónica, hemos agotado las opciones del registro. La compatibilidad parcial contigo es nuestro último recurso, pero los riesgos son altos. La absoluta mejor oportunidad para Mateo, es un donante de un familiar directo. Un hermano, o su padre. La palabra padre golpeó a Verónica con la fuerza de un rayo. Ricardo. El hombre que la había despreciado, que la había humillado. El hombre que no sabía que tenía un hijo. El muro de orgullo y dolor que había construido durante 5 años se tambaleó. Había jurado nunca volver a verlo, nunca permitir que su sombra tóxica tocara la vida de su hijo. Pero ahora la vida de su hijo dependía de él. No hay otra opción, suplicó,
aunque ya sabía la respuesta. El doctor Salas negó con la cabeza lentamente. Genéticamente, el padre tiene la mayor probabilidad de ser una coincidencia perfecta. Cada día que pasa sin un trasplante, las posibilidades de Mateo disminuyen. Lo siento, Verónica, pero si hay alguna manera de contactar al padre del niño, ahora es el momento. Esa noche, Verónica se sentó junto a la cama de Mateo, observando su frágil cuerpo dormido, conectado a monitores que pitaban suavemente. Acarició su mejilla pálida, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, un rasgo que era puro Ferrer. La elección era insoportable. Tragarse su orgullo, su dolor, su odio, y volver a arrastrarse ante el hombre que le había roto el alma, o aferrarse a su resentimiento y arriesgarse a perder lo único que le daba sentido a su vida. Miró el rostro de su hijo y la respuesta fue clara, tan dolorosa como inevitable. Su orgullo no valía nada comparado con la vida de Mateo. Podía odiar a Ricardo Ferrer con cada fibra de su ser, pero su hijo lo necesitaba. Necesitaba al padre que lo había despreciado sin saberlo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono. Buscó en internet el número de la oficina principal de Ferrer Industries. Lo encontró en segundos. El conglomerado era más grande que nunca, una entidad global con su nombre grabado en letras de plata en la parte superior. Durante un largo rato, se quedó mirando los dígitos en la pantalla. Cada número parecía quemarle los ojos. Era el portal de regreso a un pasado que había intentado enterrar con todas sus fuerzas. Respiró hondo, cerrando los ojos y reuniendo hasta la última gota de coraje que le quedaba. Por Mateo. Todo era por Mateo. Apretó el botón de llamar. El tono de espera sonó en su oído, cada pitido un martillo golpeando contra su corazón. Ferrer Industries, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo una voz profesional y distante al otro lado de la línea. Verónica tragó saliva, su propia voz apenas un susurro tembloroso. Quisiera hablar con el señor Ricardo Ferrer. Es un asunto personal urgente. Sabía que era casi imposible que la pasaran con él, pero tenía que intentarlo. Tenía que luchar por su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse al monstruo de su pasado. El destino había cerrado el círculo, forzándola a volver al punto de partida, pero esta vez no estaba sola. Luchaba por dos. La operadora del conmutador de Ferrer Industries era una barrera profesional e impersonal, entrenada para desviar llamadas no deseadas. Lo siento, señora, el señor Ferrer no atiende llamadas personales no programadas. Si desea, puede dejar un mensaje con su asistente. Verónica sintió una ola de pánico. No podía dejar un mensaje. No podía esperar. Por favor, insistió, su voz quebrándose. Dígale que es Verónica. Verónica Ferrer. Él sabrá quién soy. Es una emergencia de vida o muerte. Hubo una pausa en la línea, el sutil cambio de una llamada rutinaria a algo más. La operadora, quizás conmovida por la desesperación en su voz, dijo, un momento, por favor. Los segundos que siguieron se sintieron como horas. Verónica escuchaba el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor ansioso que marcaba el tiempo hacia un futuro incierto. Finalmente, una voz diferente, más nítida y autoritaria, la de una asistente ejecutiva, habló. Habla la oficina del señor Ferrer. ¿Quién llama? Verónica repitió su mensaje, esta vez con más firmeza. Mi nombre es Verónica. Necesito hablar con Ricardo. Es sobre nuestro hijo. La palabra nuestro salió de su boca por primera vez en conexión con él y se sintió extraña, amarga. Hubo otro silencio, esta vez cargado de incredulidad. El señor Ferrer no tiene hijos, respondió la asistente con frialdad. Está usted equivocada, replicó Verónica, el miedo siendo reemplazado por una oleada de ira protectora. Póngame con él ahora mismo, o le juro que me presentaré en ese edificio y haré una escena que saldrá en todos los periódicos mañana por la mañana. Y créame, no es una amenaza vacía. Quizás fue la mención de la prensa, o la convicción de acero en su voz, pero algo funcionó. Tras otra espera insoportable, la línea hizo clic. Y entonces, escuchó su voz.
La misma voz grave y resonante que una vez le susurró palabras de amor al oído y que luego la condenó con un odio gélido. ¿Qué quieres, Verónica? La pregunta fue lanzada como una piedra, desprovista de cualquier calidez, cargada de 5 años de resentimiento. Ricardo, comenzó ella, su garganta seca. Necesito que me escuches. No tengo nada que escucharte, la interrumpió él. Supongo que el dinero que te di se acabó y vienes a por más. ¿Cuál es la estafa esta vez? ¿Un pariente enfermo? ¿Una deuda de juego? Ahorra el teatro. Di tu precio y desaparece. Las palabras la golpearon, pero ya no era la misma mujer que él había destrozado. La maternidad le había dado una columna vertebral de acero. Esto no se trata de dinero. Ojalá fuera tan simple. Se trata de un niño de 5 años llamado Mateo. Nuestro hijo. Una risa amarga y cruel sonó al otro lado de la línea. Un hijo. Vaya, Verónica, te has superado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta farsa? Déjame adivinar, ¿necesita un fideicomiso para su educación? No soy idiota. No caeré en tus trucos. Está muriendo, gritó ella, la palabra desgarrándola por dentro. El silencio que siguió fue absoluto. Tiene leucemia, Ricardo. Necesita un trasplante de médula ósea para sobrevivir. Yo no soy compatible. Lo único que se interpone entre él y la muerte es encontrar un donante. Y su mejor oportunidad, su única oportunidad, eres tú. Él no dijo nada durante un largo momento. Verónica podía casi oír los engranajes de su mente girando, analizando, buscando el engaño. Si esto es una de tus mentiras, comenzó él, su voz era un gruñido bajo y amenazante. No es una mentira, lo cortó ella, con la voz temblando de emoción contenida. Dios sabe que desearía que lo fuera. Desearía no tener que haberte llamado nunca. Desearía no tener que volver a ver tu cara en mi vida. Pero mi hijo, mi Mateo, te necesita. Así que trágate tu orgullo y tu desprecio por un segundo y escúchame. No te pido dinero. No te pido perdón. Te pido que salves la vida del único hijo que tienes. La línea permaneció en silencio otra vez. Finalmente, él habló, su tono ahora plano, desprovisto de emoción, el tono que usaba para cerrar los tratos más difíciles. Envíame la dirección del hospital. Estaré allí en 1 hora. Y Verónica, más te vale que no estés mintiendo. Porque si esto es un juego, te juro que descubrirás lo que realmente significa que te destruyan. La llamada terminó. Verónica se apoyó contra la pared del pasillo del hospital, temblando incontrolablemente. El primer paso estaba dado. Había convocado al demonio de su pasado. Ahora solo podía rezar para que no los devorara a ambos. Ricardo Ferrer colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte de la ciudad desde la ventana panorámica de su oficina en el piso más alto. Su mundo, tan cuidadosamente ordenado y controlado, se había inclinado sobre su eje. Un hijo. La idea era absurda, una imposibilidad. Y sin embargo, la desesperación en la voz de Verónica había sonado genuina. Demasiado genuina. Su mente de estratega se puso en marcha. Lo más probable era que fuera una estafa elaborada. Una mujer desesperada usando a un niño enfermo para extorsionarlo. Era un movimiento audaz, tenía que admitirlo. Pero si había una mínima, una infinitesimal posibilidad de que fuera verdad. La idea de un niño, su hijo, muriendo en un hospital mientras él vivía rodeado de un lujo obsceno, le provocó una náusea helada. Llamó a su primo. Esteban, cancela todas mis reuniones para el resto del día. Un asunto personal urgente ha surgido. Esteban, que estaba en la oficina contigua, entró de inmediato, con el rostro lleno de curiosidad. ¿Todo bien, Ricardo? Parecías, alterado al teléfono. Ricardo se pasó una mano por el pelo. ¿Recuerdas a Verónica? Esteban frunció el ceño. Claro. La víbora. ¿Qué pasa con ella? Acaba de llamar. Afirma que tenemos un hijo. De 5 años. Y que se está muriendo.
La mandíbula de Esteban se aflojó por un segundo antes de recomponerse en una máscara de indignación. ¡Qué descaro! Esa mujer no tiene límites. Obviamente es una mentira, Ricardo. Una estafa para sacarte dinero. Después de 5 años, es increíble. Eso pensé, dijo Ricardo, su mirada perdida en la distancia. Pero voy a ir al hospital. Voy a ver a ese niño con mis propios ojos. No. Ricardo, es una trampa, protestó Esteban. Te estará esperando con fotógrafos, abogados. Te hará parecer un monstruo si no le das lo que quiere. Que lo intenten, dijo Ricardo, su voz endureciéndose. Voy a ir allí, voy a demostrar que es una mentirosa, y luego la voy a enterrar tan profundamente en litigios que deseará no haber nacido. Nadie juega conmigo, Esteban. Nadie. Pero mientras caminaba hacia el ascensor privado, una pequeña astilla de duda se clavó en su corazón. ¿Y si no era un juego? El viaje al hospital fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo, cada coche lento, aumentaba la tensión en su interior. Cuando llegó, el contraste entre su mundo y este era brutal. El olor antiséptico, el sonido apagado de los monitores, las caras preocupadas de las familias en los pasillos. Era un mundo de vulnerabilidad y miedo, conceptos que Ricardo había desterrado de su vida hacía mucho tiempo. Encontró a Verónica esperándolo cerca de la unidad de oncología pediátrica. Se veía diferente. Más delgada, quizás, y había líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no estaban antes, pero había una nueva fuerza en su postura. La fragilidad que él recordaba había sido reemplazada por una feroz determinación. Se miraron el uno al otro a través del pasillo, dos extraños que una vez habían compartido una cama, un corazón, una vida. Hola, Ricardo, dijo ella, su voz tranquila. ¿Dónde está?, fue su única respuesta. Ella sintió hacia una puerta de cristal. Está durmiendo. La quimio lo deja agotado. Ricardo se acercó a la ventana y miró dentro. En la cama de hospital, rodeado de tubos y máquinas, había un niño pequeño. Tenía el pelo ralo por el tratamiento, su piel era pálida y parecía increíblemente frágil. Pero incluso en la enfermedad, incluso dormido, era innegable. La forma de su rostro, la línea de su mandíbula, y sobre todo, las pestañas oscuras que descansaban sobre sus pálidas mejillas. Eran un eco, un reflejo de su propia imagen en el espejo. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Se llama Mateo, dijo Verónica en voz baja a su lado. Le gusta construir cosas con bloques, los dinosaurios y las historias de piratas. Es la mejor parte de mi vida. Ricardo no podía apartar los ojos del niño. Su hijo. La palabra resonaba en su mente, una y otra vez. Un hijo que había estado vivo durante 5 años. Un hijo del que no sabía nada. Un hijo que ahora luchaba por su vida. Toda la ira, toda la certeza que había traído consigo al hospital, se evaporó, reemplazada por una avalancha de emociones que no sabía cómo procesar, shock, confusión y un terror frío y abrumador. Se giró hacia Verónica, su rostro era una máscara de tormento. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué no me lo dijiste? Verónica lo miró, y por primera vez en 5 años, él vio más allá de la traidora que había construido en su mente. Vio a la mujer que había destrozado. Tú me dijiste que la mujer que amabas nunca había existido, respondió ella, su voz llena de un dolor antiguo. Me llamaste prostituta. Me echaste a la calle y me humillaste ante el mundo entero. ¿Realmente crees que te habría creído si te hubiera dicho que estaba embarazada? Habrías pensado que era otra mentira, otra trampa. Habrías intentado quitarme a mi hijo o negar su existencia. No te lo dije para protegerlo. De ti. Las palabras lo golpearon con la fuerza de la verdad. Recordó su propia crueldad, su odio ciego. Y se dio cuenta de que ella tenía razón. No le habría creído. Habría usado la noticia para herirla aún más. La culpa, una emoción que rara vez sentía, comenzó a abrirse paso a través de sus defensas. ¿Qué necesita?, preguntó, su voz ahora la de un hombre desesperado.
Necesita un milagro. Necesita un donante compatible, dijo ella. Necesitan hacerte una prueba de sangre. Para ver si eres compatible. Hazlo, dijo él sin dudar. Llama a quien tengas que llamar. Haré lo que sea necesario. En ese momento, Mateo se movió en la cama y sus ojos se abrieron lentamente. Eran grandes y somnolientos, pero eran inconfundiblemente grises. Los ojos de Ferrer. Miraron a su madre, y luego se posaron en el extraño alto que estaba a su lado. Ricardo sintió que su corazón se detenía. El niño lo miraba con una curiosidad inocente. Por primera vez en 5 años, Ricardo Ferrer, el hombre que controlaba imperios, se sintió completamente impotente. Se había enfrentado a juntas directivas hostiles, a rivales despiadados, a crisis financieras globales. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la mirada de su hijo moribundo. La prueba de ADN fue una mera formalidad, un procedimiento que la mente lógica de Ricardo exigió, pero que su corazón ya no necesitaba. Los resultados llegaron 24 horas después, 99.9% de coincidencia. Mateo era su hijo. La confirmación en papel no trajo alivio, solo una capa más de peso sobre sus hombros. La segunda prueba, la de compatibilidad de médula ósea, tardaría más. Días que se sentían como una sentencia. Durante ese tiempo, Ricardo se instaló en el hospital. Hizo lo que mejor sabía hacer, tomar el control. Usó su influencia para conseguirle a Mateo una habitación privada más grande y cómoda. Hizo volar a especialistas de renombre de todo el país para que revisaran el caso. Llenó la habitación de juguetes, videojuegos y libros, cualquier cosa que pudiera arrancarle una sonrisa al niño. Verónica observaba todo esto con una mezcla de gratitud y resentimiento. Por un lado, los recursos de Ricardo estaban brindando a Mateo la mejor atención posible, una atención que ella nunca podría haber soñado con pagar. Pero por otro, sentía que él intentaba comprar su camino de regreso a una vida de la que había sido excluido por su propia crueldad. Sus interacciones eran tensas, limitadas a conversaciones sobre el estado de Mateo. Evitaban hablar del pasado, un abismo demasiado profundo y oscuro para cruzarlo. Una noche, mientras Mateo dormía, se encontraron solos en la pequeña sala de espera al final del pasillo. Ricardo, que no había dormido más de unas pocas horas desde que llegó, parecía agotado, la fachada de invencibilidad comenzaba a resquebrajarse. Deberías ir a casa a descansar, Verónica, dijo él, su voz ronca. Yo me quedaré. Este ha sido mi lugar durante semanas. No voy a dejarlo ahora, respondió ella, sin apartar la vista del pasillo. No puedes seguir así. Te vas a derrumbar. Se acercó y, por un instante, pareció que iba a ponerle una mano en el hombro. Verónica se tensó, y él dejó caer la mano. Tú no tienes derecho a decirme lo que puedo o no puedo hacer, Ricardo. El dolor en su voz era palpable. Perdí ese derecho hace 5 años, lo sé, admitió él, y la admisión le costó visiblemente. Pero ese niño de ahí dentro nos necesita a los dos. Y te necesita fuerte. He sido fuerte por él durante 5 años. Sola, replicó ella, girándose para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Dónde estabas tú cuando tuvo su primera fiebre? ¿O cuando se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo? ¿Dónde estabas cuando se despertaba por las noches con pesadillas? Yo estuve allí, Ricardo. Siempre. Tú no puedes llegar ahora y actuar como si tuvieras algún derecho a opinar sobre mi bienestar. La culpa lo golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Tenías razón, dijo en voz baja. Sobre lo que dijiste el otro día. No te habría creído. Estaba, ciego de rabia. De dolor. ¿Llamas, dolor, a lo que hiciste?, se burló ella con amargura. Yo lo llamo crueldad. Humillación. Destruiste mi vida, mi reputación, todo lo que era. Y lo hiciste por una mentira. ¿Una mentira?, preguntó él, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo vi las fotos, los extractos bancarios. Las fotos eran de Daniel, el hermano de mi mejor amiga, un viudo al que estaba ayudando.
El dinero era para el tratamiento de su hija enferma. La cuenta la abrí porque quería tener algo mío, un pequeño fondo para mi sueño de abrir una galería, algo que no viniera de ti para que no pudieras decir que me lo habías dado todo. Fui a su edificio a visitar a Clara. Todo tenía una explicación, Ricardo. Una explicación que nunca te molestaste en escuchar. Cada palabra era una revelación que desmantelaba la narrativa que él se había contado a sí mismo durante 5 años. La traición no había sido de ella. Había sido suya. Suya por dudar, por no confiar, por condenarla sin un juicio justo. ¿Quién te dio esa información?, preguntó ella, su voz ahora un susurro inquisitivo. Las fotos, los extractos, alguien te los tuvo que dar. Ricardo pensó en su primo, en la cara compungida de Esteban, en sus palabras de lealtad fraternal. Fue Esteban, dijo, la realización comenzando a amanecer en su mente como un sol negro. Estaba preocupado por mí. Verónica negó con la cabeza lentamente. Esteban siempre te ha envidiado, Ricardo. Tu éxito, tu vida, incluso a mí. Nunca le gustó que yo te hiciera feliz. Cuidado con la lealtad que nace de la envidia. Suele llevar un cuchillo escondido. La conversación quedó suspendida en el aire cuando una enfermera se acercó. Señora Ramos, el doctor Salas quiere verlos a ambos en su despacho. El corazón de ambos se detuvo. Eran los resultados. Se miraron el uno al otro, un cese al fuego temporal declarado ante un enemigo común. Caminaron en silencio hacia el despacho del doctor, la tensión entre ellos era tan espesa que se podía sentir. El doctor Salas los invitó a sentarse. Tenía una carpeta en su escritorio, y la forma en que los miraban no revelaba nada. Tenemos los resultados de la prueba de compatibilidad, dijo finalmente, abriendo la carpeta. Verónica contuvo la respiración. Ricardo sintió que sus manos se convertían en puños. Toda su riqueza, todo su poder, se reducían a nada en ese momento. Era solo un hombre esperando un veredicto que no podía comprar ni controlar. Ricardo, dijo el doctor, mirándolo directamente a los ojos. Usted es una coincidencia perfecta. Es el donante ideal para Mateo. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Verónica. Se cubrió la boca con la mano, las lágrimas finalmente fluyendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo y abrumador que dolía. Mateo tenía una oportunidad. Su hijo tenía una oportunidad. Ricardo sintió una oleada de algo que no había sentido en años. No era triunfo, ni poder. Era propósito. Podía salvarlo. Podía arreglar, al menos en parte, el daño irreparable que había causado. Miró a Verónica, que estaba llorando en silencio, y por primera vez, no vio a una enemiga, ni a una víctima, sino a una compañera en la batalla más importante de sus vidas. Gracias a Dios, susurró él, y no estaba seguro de a quién se lo decía. El doctor comenzó a explicar los siguientes pasos, los preparativos para el trasplante, los riesgos, el proceso de recuperación. Pero Ricardo apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. La revelación de Verónica sobre las mentiras de Esteban daba vueltas en su cabeza. Si ella decía la verdad, entonces su vida entera durante los últimos 5 años, su amargura, su soledad, se habían construido sobre una traición, pero no la de Verónica, sino la de su propia sangre. Tenía que salvar a su hijo. Pero una vez que Mateo estuviera a salvo, iba a desenterrar la verdad. Y si descubría que su primo había orquestado su miseria, la de Verónica y, por extensión, la de su hijo, entonces Esteban descubriría lo que significaba enfrentarse a la ira de un Ferrer. Por ahora, sin embargo, había una tregua. Una alianza forzada por la necesidad. Él era el donante. Ella era la madre. Y juntos, iban a luchar por la vida de su hijo. Cuando salieron del despacho, el ambiente entre ellos había cambiado. La hostilidad había sido reemplazada por una frágil y compartida esperanza. En el pasillo, Ricardo se detuvo. Verónica, comenzó. Ella se giró, secándose las lágrimas. Gracias, Ricardo. Por hacer esto.
Por darle una oportunidad a Mateo. Es mi hijo, dijo él, y las palabras ahora tenían un peso y un significado que lo anclaban a la realidad. Haría cualquier cosa por él. Y en ese momento, Verónica vio un destello del hombre del que una vez se había enamorado, el hombre protector y vulnerable que se escondía bajo capas de arrogancia y poder. La muralla alrededor de su corazón no se derrumbó, pero quizás, solo quizás, apareció una pequeña grieta. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, no solo para la salud de Mateo, sino para sus propias almas heridas. Pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de luz en la oscuridad. La noticia de que Ricardo era un donante compatible cambió la dinámica en el hospital. La esperanza, antes un bien escaso y frágil, ahora llenaba la habitación de Mateo. Los médicos programaron el trasplante para la semana siguiente, iniciando un régimen de quimioterapia aún más intenso para preparar el cuerpo del niño, eliminando su médula ósea enferma para hacer espacio a la nueva y saludable. Fue un periodo brutal para Mateo, que lo dejó débil y vulnerable, pero lo soportó con una valentía que asombraba a todos los que lo rodeaban. Ricardo y Verónica se convirtieron en un equipo improbable, una unidad enfocada en un único objetivo. Dejaron de lado sus agravios, guardándolos en un cajón cerrado con llave por el bien de su hijo. Ricardo pasaba la mayor parte del día en el hospital. Descubrió el mundo de Mateo, aprendió los nombres de todos sus dinosaurios de juguete. Se convirtió en un experto constructor de fortalezas con almohadas y leyó La Isla del Tesoro tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. Al principio, Mateo era tímido con ese hombre alto y serio que de repente formaba parte de su vida. Pero la dedicación inquebrantable de Ricardo, su paciencia y su genuino deseo de conectar con él, comenzaron a derribar las barreras del niño. Una tarde, mientras Ricardo le ayudaba a montar una complicada maqueta de un T-Rex, Mateo lo miró con sus grandes ojos grises y preguntó, ¿tú eres mi papá? Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Miró a Verónica, que estaba sentada al otro lado de la cama, y ella le dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era hora. Se arrodilló junto a la cama para estar a la altura del niño. Sí, Mateo. Soy tu papá. La mente de Mateo, acostumbrada a la historia de la estrella en el cielo, trató de procesar la información. Pero mamá dijo que eras una estrella. Ricardo sonrió con tristeza. A veces, las estrellas tienen la oportunidad de bajar a la tierra para hacer algo muy importante. Y tú, campeón, eres lo más importante que me ha pasado nunca. Mateo pareció aceptar la explicación con la lógica simple de un niño y volvió a su T-Rex. Pero a partir de ese día, algo cambió. Empezó a llamar a Ricardo papá, y cada vez que lo hacía, era a la vez un regalo y una puñalada para el corazón de Ricardo, un recordatorio de todo el tiempo que había perdido. Mientras se dedicaba en cuerpo y alma a su hijo, Ricardo no había olvidado las palabras de Verónica sobre Esteban. En los breves momentos en que salía del hospital para ocuparse de asuntos urgentes de la empresa, encargó a su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia llamado Marcos, que investigara discretamente las finanzas y las actividades de Esteban durante los últimos 5 años. Le pidió que buscara cualquier conexión con el investigador privado que había reunido el expediente contra Verónica. Ricardo necesitaba pruebas, hechos irrefutables. Su instinto, el mismo que lo había convertido en un titán de los negocios, le decía que Verónica tenía razón. La magnitud de la traición, si se confirmaba, era tan monstruosa que su mente apenas podía abarcarla. Esteban, su propio primo, la persona en la que más confiaba, podría haberle robado 5 años de la vida de su hijo. El día antes del trasplante, mientras Ricardo estaba en una de sus breves visitas a la oficina, Esteban entró con su habitual aire de preocupación. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está el niño? He estado rezando por vosotros. Ricardo lo miró, estudiando su rostro, buscando cualquier signo de engaño. No vio nada más que una sincera inquietud. La habilidad de su primo para la farsa era magistral. Mañana es el trasplante, dijo Ricardo, su voz plana. Los médicos son optimistas. Gracias a Dios, suspiró Esteban, sentándose frente al escritorio. Pero, Ricardo, tenemos que hablar.
Esta situación te está distrayendo. Las acciones han bajado un poco, los inversores están nerviosos por tu ausencia. Quizás deberías considerar nombrarme CEO interino, solo hasta que las cosas se calmen. Para proteger el imperio. Tu imperio. La sugerencia, en cualquier otro momento, habría parecido lógica. Pero ahora, a la luz de sus sospechas, sonaba a oportunismo. Esteban no solo quería vivir a su sombra, quería ocupar su lugar. Agradezco tu preocupación, Esteban. Pero por ahora, seguiré al mando, dijo Ricardo fríamente. Mi hijo es mi única prioridad, pero no te equivoques, el imperio está en buenas manos. Las mías. La decepción cruzó fugazmente el rostro de Esteban antes de ser reemplazada de nuevo por su máscara de lealtad. Por supuesto, primo. Solo quería ayudar. Mientras Esteban se iba, el teléfono de Ricardo vibró. Era un mensaje de Marcos, lo tengo. Te envío los archivos encriptados. Es peor de lo que pensabas. Ricardo abrió los archivos en su ordenador. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Marcos no solo había encontrado la conexión entre Esteban y el investigador privado, sino que había descubierto toda la conspiración. Esteban había contratado al investigador meses antes de mostrárselo a Ricardo. Le había pagado para que siguiera a Verónica, para que tomara fotos fuera de contexto. El hombre de las fotos, Daniel, había sido chantajeado por Esteban, o se hacía pasar por el amante de Verónica. O Esteban usaría su influencia para asegurarse de que su hija enferma perdiera su lugar en una lista de espera para un tratamiento experimental. Los extractos bancarios habían sido falsificados, mezclando transacciones reales de Verónica con otras inventadas para crear una narrativa de engaño. Y el golpe de gracia, Marcos había encontrado correos electrónicos entre Esteban y un rival empresarial de Ricardo. Esteban le había estado pasando información confidencial durante años, debilitando a Ferrer Industries desde dentro, esperando el momento adecuado para dar el golpe final y tomar el control. La supuesta infidelidad de Verónica no había sido solo un acto de envidia personal, había sido una jugada estratégica. Esteban sabía que la única vulnerabilidad de Ricardo era Verónica. Al destruirla, no solo la eliminaba a ella, a quien veía como un obstáculo para su influencia, sino que también desestabilizaba a Ricardo, dejándolo emocionalmente vulnerable y más fácil de manipular. La rabia que sintió Ricardo fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la ira caliente y orgullosa que había sentido hacia Verónica. Era un odio frío, profundo y asesino. Habían jugado con él. Lo habían manipulado como a una marioneta. Y las consecuencias habían sido catastróficas. Le habían robado a su familia. Habían puesto en peligro la vida de su hijo. Cerró el portátil, su rostro era una máscara de furia controlada. Iba a ocuparse de Esteban. Pero no ahora. Primero, su hijo. Tenía que salvar a Mateo. Después, desataría el infierno. El día del trasplante llegó. Verónica y Ricardo llevaron a Mateo al quirófano. El niño estaba asustado, pero sus padres estaban a su lado, sosteniendo sus manos. Serás muy valiente, ¿verdad, campeón?, le dijo Ricardo, su voz llena de una emoción que luchaba por controlar. Papá va a estar justo en la habitación de al lado, dándote un poco de su superfuerza. Cuando despiertes, te sentirás mucho mejor. Te quiero, papá. Te quiero, mamá, susurró Mateo antes de que la anestesia hiciera efecto. Esas palabras atravesaron a Verónica y Ricardo. Se miraron por encima de la camilla de su hijo, y en esa mirada compartida hubo una comprensión, un dolor y un amor que trascendían todo lo demás. A Ricardo se lo llevaron a un quirófano para la extracción de la médula ósea. A Verónica la llevaron a una sala de espera. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Se sentó sola, rezando, recordando cada momento de la corta vida de Mateo, desde su primera sonrisa hasta su valiente lucha contra la enfermedad. Unas horas más tarde, una enfermera la encontró. El procedimiento del señor Ferrer ha terminado. Está en recuperación. El trasplante de Mateo está en marcha y todo va según lo previsto. Un pequeño alivio la inundó.
A pesar de todo el dolor que Ricardo le había causado, en ese momento, solo podía sentir una inmensa gratitud. Él estaba cumpliendo su palabra. Estaba salvando a su hijo. Cuando finalmente pudo ver a Ricardo, él estaba pálido y dolorido, pero despierto. La miró entrar en su habitación. Mateo, fue lo primero que preguntó. ¿Está bien? El trasplante está yendo bien. Los médicos son muy positivos, le aseguró ella, acercándose a la cama. Gracias, Ricardo. Él negó con la cabeza. No me des las gracias. Esto es solo el primer paso para intentar reparar el daño que he hecho. Se hizo un silencio, cargado de 5 años de palabras no dichas. Verónica se sentó en la silla junto a su cama. Hablaste de una mentira, el día que nos vimos en el pasillo, dijo él en voz baja. Tenías razón. Lo sé todo, Verónica. Sé lo que hizo Esteban. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. ¿Cómo? Lo investigué. La manipulación de las fotos, los extractos bancarios falsos, el chantaje a tu amigo, todo. Fue una conspiración para deshacerse de ti y desestabilizarme. Verónica sintió que se le aflojaban las rodillas. Oír la confirmación, la validación de su inocencia después de tantos años, fue abrumador. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una catarsis largamente esperada. Te creí un monstruo, susurró ella. Lo fui, respondió él, su voz llena de un profundo remordimiento. Fui un monstruo arrogante y ciego. Te amaba, Verónica. Te amaba más que a nada en el mundo, y por eso la supuesta traición me dolió tanto. Me convertí en la peor versión de mí mismo porque no podía soportar la idea de que me hubieras engañado. En lugar de confiar en ti, confié en el hombre equivocado. Y por mi error, tú has sufrido, y nuestro hijo casi paga el precio final. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Sinceramente, no creo que me lo merezca. Pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo. Ella lo miró, al hombre poderoso y quebrantado en la cama del hospital, al padre de su hijo, al hombre que había amado y odiado con la misma intensidad. El perdón no era algo que pudiera concederse en un instante. El daño era demasiado profundo, las cicatrices demasiado antiguas. Pero en ese momento, viendo su remordimiento genuino, sintiendo la verdad de sus palabras, algo dentro de ella comenzó a ceder. La dura coraza de resentimiento que había protegido su corazón durante tanto tiempo comenzó a agrietarse. Ahora mismo, dijo ella, su voz suave pero firme, lo único que importa es Mateo. Centrémonos en que se recupere. Después, ya veremos. Era todo lo que podía ofrecer, pero para Ricardo, fue más que suficiente. Fue un atisbo de esperanza, la posibilidad de un futuro que había creído perdido para siempre. Los días posteriores al trasplante fueron críticos. Mateo permaneció en aislamiento para proteger su sistema inmunológico debilitado. Ricardo se recuperó rápidamente de su procedimiento, impulsado por la necesidad de estar al lado de su hijo. Él y Verónica establecieron una rutina, turnándose para sentarse junto a la cama de Mateo, leyéndole, hablándole, simplemente estando allí, su presencia unida era un bálsamo para el espíritu del niño. Poco a poco, comenzaron a llegar las buenas noticias. Los análisis de sangre de Mateo mostraron que las nuevas células de la médula ósea estaban comenzando a injertarse, a producir nuevas células sanguíneas sanas. Era el primer signo de que el trasplante estaba funcionando. La tensión en los hombros de Verónica y Ricardo comenzó a disminuir. En los largos y silenciosos turnos en el hospital, comenzaron a hablar. No del pasado doloroso, sino del futuro de Mateo. Hablaron de escuelas, de deportes que podría practicar cuando estuviera fuerte, de lugares a los que podrían llevarlo de vacaciones. Estaban construyendo un puente sobre el abismo que los había separado, un puente hecho de sueños compartidos para su hijo. Una noche, mientras observaban a Mateo dormir plácidamente por primera vez en meses, Ricardo se giró hacia Verónica. He estado pensando, dijo en voz baja. Cuando Mateo salga de aquí, quiero que ambos se muden conmigo. Al ático. Verónica se tensó. ¿A esa casa? Ricardo,
No creo que pueda, hay demasiados malos recuerdos. Lo sé, dijo él. Por eso lo he puesto a la venta. Compraremos una casa nueva. Un lugar sin fantasmas. Una casa con un gran jardín para que Mateo pueda correr y jugar. Un hogar, Verónica. Un verdadero hogar para los tres. La oferta la dejó sin palabras. No era una orden, sino una petición. Una invitación a empezar de nuevo. La idea era a la vez aterradora y tentadora. ¿Y qué pasará con nosotros, Ricardo? Iremos despacio, respondió él, mirándola a los ojos. Te cortejaré de nuevo, Verónica. Te demostraré cada día que soy un hombre diferente. Te ganaré de nuevo, si me das la oportunidad. No por Mateo, sino por nosotros. Porque a pesar de todo mi orgullo estúpido y mi ceguera, nunca he dejado de amarte. La sinceridad en su voz la desarmó. Vio al hombre que había amado, despojado de su arrogancia, ofreciéndole su corazón herido. Sabía que no sería fácil. El camino hacia el perdón y la confianza sería largo. Pero al mirar a su hijo, durmiendo sano y salvo gracias al hombre que estaba a su lado, supo que al menos tenía que intentarlo. Por Mateo. Y quizás, solo quizás, también por ella. Mientras tanto, Ricardo preparaba su siguiente movimiento. Una vez que Mateo estuviera fuera de peligro, la tregua con el mundo exterior terminaría. Había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva de Ferrer Industries. Esteban no sabía lo que le esperaba. Creía que Ricardo estaba distraído, debilitado. No podía estar más equivocado. Ricardo Ferrer no estaba debilitado. Estaba más centrado y era más peligroso que nunca. Porque ahora no luchaba por el dinero o el poder. Luchaba por su familia. Y el hombre que había intentado destruirla estaba a punto de descubrir el verdadero significado de su ira. La batalla por la vida de Mateo estaba casi ganada. Pero la guerra por la justicia y la redención apenas comenzaba. Una semana después de la reunión de la junta directiva, el mundo de los negocios se vio sacudido por un terremoto. Ricardo Ferrer, con una frialdad calculada que heló la sangre de todos los presentes en la sala de juntas, expuso la traición de Esteban. No lo hizo con gritos ni acusaciones emocionales, sino con pruebas irrefutables. Proyectó en la pantalla gigante los correos electrónicos que probaban el espionaje corporativo, los extractos bancarios que detallaban los pagos al investigador privado y al chantajeado Daniel, y finalmente, una confesión grabada del propio investigador, obtenida por Marcos, en la que detallaba cómo Esteban había orquestado cada aspecto del engaño contra Verónica. Esteban, que había entrado en la reunión esperando consolidar su poder, se quedó blanco como el papel. Intentó negarlo, balbucear excusas sobre malentendidos, pero las pruebas eran aplastantes. Ricardo no le dio la oportunidad de defenderse. Estás despedido, Esteban. Te escoltarán fuera de este edificio y se te prohíbe la entrada de por vida a cualquier propiedad de Ferrer Industries, dijo Ricardo, su voz era un látigo de acero. Pero eso es solo el principio. La seguridad entró en la sala, pero no estaban solos. Detrás de ellos venían dos detectives de la policía. Espionaje corporativo, fraude, chantaje, difamación, la lista de cargos es larga, continuó Ricardo, mientras los detectives se acercaban a un Esteban catatónico. Has cometido crímenes no solo contra esta empresa, sino contra mi familia. Pasarás mucho tiempo pensando en tus errores en un lugar donde tu apellido no te servirá de nada. Mientras se llevaban a Esteban esposado, un silencio atónito llenó la sala. Ricardo Ferrer no solo había purgado a un traidor, había enviado un mensaje a todo el mundo, nadie se metía con su familia. La noticia de la detención de Esteban y la completa exoneración pública de Verónica corrió como la pólvora. Ricardo se aseguró de que los mismos medios de comunicación que la habían vilipendiado ahora publicaran la historia completa de la conspiración de Esteban, limpiando el nombre de Verónica de una vez por todas. Para Verónica, fue como si un peso que había llevado durante 5 años finalmente se levantara de sus hombros. La justicia, aunque tardía, había llegado. Con la tormenta de Esteban finalmente pasada, toda su atención volvió a Mateo. Los progresos del niño eran milagrosos. Semana a semana, recuperaba fuerza y color.
Las células de su padre habían encontrado un hogar en su pequeño cuerpo, librando una guerra silenciosa y victoriosa contra la enfermedad. Finalmente, llegó el día en que los médicos le dieron el alta. Salir del hospital, con Mateo caminando de la mano entre Ricardo y ella, sintiendo el sol en su rostro, fue uno de los momentos más felices de la vida de Verónica. Tal como había prometido, Ricardo había encontrado una nueva casa. No era una mansión ostentosa, sino una hermosa casa de estilo mediterráneo con paredes blancas, un gran jardín lleno de flores y una piscina que brillaba bajo el sol. Tenía espacio, luz y, lo más importante, no tenía recuerdos. Era un lienzo en blanco para su nueva vida. Los primeros meses fueron una delicada danza de reajuste. Ricardo se volcó en ser el padre que nunca había podido ser. Le enseñó a Mateo a nadar, montaron juntos una casa en un árbol en el jardín y pasaban horas construyendo mundos enteros con piezas de Lego en el suelo de la sala. Verónica observaba, su corazón sanando lentamente con cada risa de su hijo, con cada gesto tierno de Ricardo. Él cumplió su promesa de cortejarla. No con grandes gestos de riqueza, sino con pequeños actos de amor y consideración. Le preparaba el café por la mañana exactamente como a ella le gustaba, llenaba la casa con sus flores favoritas, los jazmines, y por las noches, después de que Mateo se durmiera, se sentaban en el porche y simplemente hablaban. Hablaban de todo y de nada, redescubriéndose el uno al otro, llenando los vacíos de los 5 años perdidos. Una noche, mientras miraban las estrellas, Ricardo tomó su mano. Sé que he dicho que lo siento, Verónica. Y lo estaré por el resto de mi vida. Pero las palabras no son suficientes. Quiero demostrártelo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era un anillo de diamantes, sino una simple llave de plata. Esta es la llave de una galería en el centro de la ciudad, dijo él. La he comprado y la he puesto a tu nombre. Se llama Galería Ramos. Es tuya. Para que cumplas tu sueño. Sin condiciones, sin mi nombre en ninguna parte. Es para ti, por la mujer brillante e independiente que siempre has sido. Las lágrimas llenaron los ojos de Verónica mientras tomaba la llave. Era el gesto más significativo que él podría haber hecho. No estaba tratando de comprarla, sino de devolverle una parte de sí misma que él le había quitado, su sueño, su identidad. Ricardo, susurró, sin palabras. No tienes que decidir nada ahora, dijo él suavemente. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Esperaré el tiempo que sea necesario. 1 año, 10 años, toda la vida. Porque una vida sin ti y sin Mateo no es vida. En ese momento, Verónica supo que la muralla alrededor de su corazón se había desmoronado por completo. Se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso diferente a los del pasado. No era la pasión febril de su primer amor, ni el beso amargo de la despedida. Era un beso de perdón, de aceptación, un beso que prometía un nuevo comienzo. No tendrás que esperar tanto, le susurró ella contra sus labios. Estoy en casa, Ricardo. Finalmente estamos en casa. Epílogo. 7 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, proyectando patrones danzantes sobre el césped del jardín. El aire estaba lleno del sonido de las risas. Mateo, ahora un niño de 12 años sano y lleno de energía, corría por el jardín persiguiendo a su hermana pequeña, Sofía. Una niña de 5 años con el pelo oscuro y rizado de su madre y los ojos grises y traviesos de su padre. Verónica, radiante y serena, los observaba desde una mecedora en el porche, con un bebé de 6 meses, el pequeño Alejandro, durmiendo plácidamente en sus brazos. La Galería Ramos se había convertido en una de las galerías de arte contemporáneo más respetadas de la ciudad, un testimonio del talento y la pasión de Verónica. Había encontrado su vocación, equilibrando su exitosa carrera con la alegría de su creciente familia. Ricardo salió de la casa con una bandeja de limonada y galletas. Se arrodilló junto a la mecedora de Verónica y le dio un beso suave. La arrogancia y la dureza que una vez lo definieron habían desaparecido, reemplazadas por una calma y una calidez que solo el amor y la paternidad podían traer. Seguía siendo un hombre de negocios formidable,
pero sus prioridades habían cambiado irrevocablemente. Su imperio ya no era de acero y cristal, sino de risas, abrazos y momentos familiares. «Mira eso», dijo en voz baja, señalando a Mateo, que acababa de atrapar a Sofía y ahora le hacía cosquillas hasta que ambos cayeron al suelo riendo a carcajadas. «Ese es el sonido del éxito». Verónica sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Es el sonido de la felicidad, mi amor». Miraron a sus hijos, su pasado una lección aprendida, no una herida abierta. Habían enfrentado la tormenta más oscura y habían salido del otro lado, no ilesos, pero sí más fuertes, más sabios y más unidos. Su amor, una vez destrozado por la traición y la mentira, había renacido de las cenizas, forjado en el fuego de la adversidad y templado por el perdón. Habían aprendido de la manera más dura que la confianza es un tesoro frágil y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los latidos del corazón de las personas que amas. Se quedaron así, en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y morados, una familia completa, un círculo de amor finalmente sanado. Su viaje había sido una dolorosa odisea, una historia de pérdida y redención. Pero al final, habían encontrado su puerto seguro, un hogar construido no sobre cimientos de riqueza, sino sobre la base inquebrantable de un amor que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para conquistar incluso los errores más devastadores. Habían descubierto que, a veces, los finales más felices no son aquellos que están libres de cicatrices, sino aquellos en los que las cicatrices sirven como un recordatorio constante del precio de la felicidad y de la belleza del perdón. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.